¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Estuve leyendo sus comentarios y entre ellos hablaban sobre el tema de los sponsors, así que les quiero dejar invitadísimos a que simplemente ahora, al principio, escuchemos una tanda pequeña que puedes disfrutar con un café de nuestros primeros dos auspiciadores. Y a la mitad del capítulo vamos a escuchar los otros dos. Así esto es más ordenado, ustedes entienden que nace posible esto y nos vamos a la entrevista con Tuti. Quédate atento porque se vienen nuestros dos primeros sponsors de este capítulo. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso, y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado, llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Chiquillos, les tengo un datito muy bueno para esos que les gustan los depósitos a plazo o instrumentos de bajo riesgo. Nuestro nuevo sponsor, Consorcio, tiene productos pero filetes en cuanto, por ejemplo, depósitos a plazo en pesos, las tasas de las más altas del mercado, 0,64% versus todos los que ya están bajo el 0,6%. Y por otro lado tienen NUF, depósito a plazo NUF, que te da UF más una rentabilidad, que hoy día, por ejemplo, si lo tomas a 150 días, UF más 3,4% anual. Eso está espectacular, son pocas las instituciones que lo ofrecen y además puedes tener cuenta costo cero cumpliendo ciertas condiciones. Simplemente hay que ser chileno, tener más de 18 años y además estar bancarizado. Y para que cueste cero tiene un par de condiciones que son muy sencillas. O sea, cualquiera puede tener estos productos. También tienen la cuenta vista más, no sé si la cachan, pero te da TPM más 0,5, que hoy día está más o menos en 7,75 anual. Ojo con ese dato, visiten Consorcio y seguimos con este capítulo. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre qué pasa con todos esos que me están viendo, que de repente dicen, Pancho, pero es que puro emprendedor, puro gallo financiero. ¿Y qué pasa con los que queremos hacer una carrera en la empresa donde trabajamos o trabajar en distintas empresas? ¿Cómo se combina eso con el mundo de nuestro patrimonio personal, nuestras finanzas? Y para eso estamos junto a Thomas Keller. ¿Cómo está ahí? Muy bien, gracias Francisco por invitarme a tu la programa. presentación más base de todas, porque quiero que tú mismo nos cuentes quién es Thomas Keller, antes de partir después preguntarnos de temas financieros. Bueno, Thomas Keller es un porteño nacido en el Cerro Alegre, de padres alemanes inmigrantes, ¿cierto?, que llegaron a Chile alrededor del año 1950 y que vivió toda su vida en Viña. En Viña, claro. Nací en el Cerro Alegre, pero eventualmente nos mudamos a Viña y toda mi juventud y también mis estudios de pregrado los hice en Viña. Así que fui un enamorado de Viña, porque Viña hoy día ya no es lo que era antes, desgraciadamente. Y bueno, después como todo buen provinciano me vine a trabajar a Santiago y ahí he hecho una carrera, yo diría, bastante entretenida, y hasta mayo del año 2022, en el cual decidí ya que la vida como ejecutivo había llegado a su fin, ¿cierto? Y desde esa fecha hasta ahora me he estado dedicando a otras cosas, ¿cierto? A otros intereses que son más propios de esta etapa de mi vida. Buenísimo. Partamos por el principio. ¿Qué hacían tus padres? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Y cómo empezó a combinar eso con el ahorro? ¿Era algo que te enseñaban en la casa o a ti se te ocurrió solo? ¿Cómo partió esa parte? A ver, mira, mis padres son hijos de la posguerra, de Europa, y por lo tanto un ADN muy orientado a la austeridad, ¿cierto?, al ahorro, a las restricciones, a la vida, ¿cierto?, compleja. Y eso te marca. Mira. Mis papás, mi papá era profesor de la Santa María, de la universidad, ¿cierto? Mi mamá era tecnóloga médica, trabajaba en el hospital alemán de Valparaíso,
que desgraciadamente ya no existe. Y por lo tanto era una casa, yo diría, con bastantes restricciones económicas. Y por lo tanto yo me crié en ese ambiente, en un ambiente de mucha autoridad, ¿cierto? De restricciones, ¿cierto? El peso se cuida. De cuidar. El peso se cuida, ¿cierto? Las cosas se rehusan. En mi casa jamás se tomó Coca-Cola, ¿cierto? Bebida, ¿cierto? De fantasías, era un lujo en ese momento. Me acuerdo cuando íbamos a la playa, ¿cierto? Ok, vamos a la playa, pero sin pedir bebida. Entonces, es todo un ecosistema, ¿cierto? De austeridad, ¿cierto? De modestia, ¿cierto? Que te marca. Y yo creo que es uno de los aspectos que me marcaron a mí también, hasta el día de hoy, te diría yo. O sea, eso como que no cambia. Y así me crié yo. Después nos mudamos a Viña, después en Valparaíso vivíamos en 2 piezas en ese momento. Nació mi hermana, que todavía vivía en Viña, y nos mudamos a Viña y con ya un poquito más de holgura. Y bueno, fui al colegio. En Viña, ¿cierto? Primero colegio alemán, después estudié los padres franceses de Valparaíso. Y bueno, como todo chico de 18 años no tenía idea de qué es lo que iba a estudiar. Y finalmente me decidí a estudiar ingeniería comercial. Entonces estudié ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez, allá en lo que es la antigua escuela, ¿cierto? En Recreo. Y eso lo hice en 5 años y después me vine a trabajar a Santiago. Y en esa época, también para dar contexto, gracias a esta vida como más de austeridad y todo, por ejemplo, tu papá, él tuvo la posibilidad de pagarte tu carrera, tuviste que tomar crédito. ¿Cómo funcionó el concepto familiar con las lucas? Bueno, ahí tuve otro golpe de suerte, porque la verdad es que he tenido muchos golpes de suerte en mi vida. Mi padre, como profesor titular de la Santa María, en ese momento hubo un convenio entre la Santa María y la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez. Y ahí, obviamente, los hijos de profesores tenían ciertas ventajas. Y por lo tanto, esa carrera fue financiada básicamente de esa manera. O sea, había un aporte personal también, pero fue muy importante ese apoyo, ¿cierto? A través de este convenio. Qué lindo eso. Yo siempre digo a las personas lo que se llama la ventaja injusta, que uno tiene que aprovecharla. Los hijos de profesores, y también en mi colegio, los hijos de los profesores del colegio podían estudiar gratis en el colegio en algún minuto. Yo recuerdo a compañeros que su mamá era la bibliotecaria y ese tipo de cosas. Y todo en la vida, igual que los que trabajan en banco, tienen a veces tasas hipotecarias mejores que las personas normales, que la aprovechen y todo. Mira, es súper importante ese punto. Yo hice recién un comentario respecto a los golpes de suerte, ¿cierto? Sí. Algunas personas tienen más suerte porque le llegan más golpes, pero lo que es más importante es aprovecharlas cuando están. Ser arrojado en ese momento, ¿cierto? Y identificar que estás frente a una oportunidad que a lo mejor no todas las personas tienen y que es casi tu responsabilidad moral, el hacerte de ellas, tomarla, ¿cierto? Y aprovecharla. De todas maneras. Entonces estudiaste comercial y empieza el mundo de la carrera. ¿Tú siempre dijiste quiero trabajar? ¿En algún minuto surgió la idea de emprender? No. Y antes que acordáramos esta entrevista, acuérdate que yo te dije, mira, yo no sé cuál es el perfil de tus entrevistados. Sí, yo no soy empresario. Y yo creo que muchas veces en Chile se confunde eso, ¿cierto? Tildan de empresarios a gente que son ejecutivos también. Y es una gran diferencia. El ejecutivo administra los recursos de terceros, de otras personas. Sí. El empresario, ¿cierto? Administra sus propios recursos, ¿cierto? Y los pone a riesgo. Y esa es la gran diferencia entre un empresario y un ejecutivo. Y yo siempre he sido ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor no tengo ciertos talentos que se necesitan para ser empresario. Ser empresario también uno se encuentra con una idea, ¿cierto? Innovadora, ¿cierto? Algo que te hace clic, ¿cierto? Y que tú enfrentas con gran pasión, con gran disciplina, con gran convicción. Eso nunca me ha pasado en la vida. Entonces, yo siempre me identifiqué, ¿cierto?, con ser ojalá un buen ejecutivo. Y bueno, y eso yo creo también lo internalicé cuando estaba en la universidad. Y mi responsabilidad en la universidad era realmente aprovechar esa gran oportunidad. Y me saqué la mugre. Yo estudié muchísimo en la universidad. O sea, yo lo comparo un poco hoy día, ¿cierto?, con lo que estudian los chicos, ¿cierto?, las chicas en la universidad. Y la verdad es que es un mundo de diferencia. Nosotros
estudiamos muchísimo. Y bueno, era justamente para hacerme de las herramientas, ¿cierto? Para ojalá ser lo más exitoso posible en este emprendimiento personal que había elegido, que se llamaba a ser, ¿cierto? Ojalá un buen ejecutivo. ¿Y cómo comenzó la carrera? ¿Cómo fueron esas primeras pegas? ¿Y qué crees que fueron elementos clave para crecer? Porque obviamente me gustaría contar un poquito algunas anécdotas que tengas de lugares que trabajaste que fueron importantes, pero ¿cómo crees que las personas que están en ese... Porque al final más del 80% de la gente trabaja, si no todo el mundo tiene su emprendimiento, su empresa y todo. Entonces, ¿qué elementos fueron importantes para ti para crecer en ese índole de ejecutivo en el fondo? Mira, yo te diría la disciplina. La disciplina, el orden con las platas, ¿cierto? Y ser súper responsable y confiable en la pega. Primero en la universidad, como te explicaba antes, y después en la pega, ¿cierto? De nuevo, tuve una muy buena oportunidad. Me contrataron en una pega muy interesante, donde había muchas oportunidades de desarrollo, y la forma responsable de tomar esa oportunidad es justamente el de hacerse cargo de esa oportunidad y aprovecharla al máximo posible. Y eso significa ser disciplinado, ¿cierto? Ser eficiente, responsable, jugado también en la pega. Y yo diría que uno de los primeros trabajos que fue justamente lo que en ese momento era el grupo BHC, que ya no existe como tal, fue una gran oportunidad. Fue una gran oportunidad de aprender, de desarrollarse, ¿cierto? Y demostrarse también. ¿Cómo eso de mostrarse? Eso también me gusta, porque yo siempre hablo del ser y parecer. No sirve solamente ser bueno, hay que mostrar que eres bueno. Bueno, a ver, con la calidad de tu trabajo y un poco con quizás aportar con ideas, ¿cierto? Y razonamientos que a lo mejor están un poco fuera del cajón, un poco fuera de los límites tradicionales, ¿cierto? De lo que se espera a ti de la pega, ¿cierto? Dar un poco más, ofrecer un poco más, convertirte en alguien que realmente es un aporte en la empresa en la cual te estás desarrollando. ¿Y ahí cómo combina esta carrera de Tomás como ejecutivo con el mundo de ahorro personal? Ya caché perfectamente que la vida posguerra de tus padres tuvo mucha incidencia en eso, pero ¿cómo fue siempre el tema del ahorro en tu vida personal? Y si eso ha servido, tú lo ves hoy día como un valor importante, ¿te sientes cómodo, por ejemplo, ahora con tus proyectos personales y tú dices, oye, qué bueno haber formado este colchón? Sí, claro. Bueno, a ver, yo creo que acá no hay una respuesta correcta, Francisco. O sea, yo creo que todo depende un poco también de la personalidad de uno, ¿cierto? De cómo y a dónde creció. Y en el caso mío, bueno, siempre fui muy conservador financieramente. Y por lo tanto, si bien yo también manejé deudas, ¿cierto? Siempre lo manejé con un cierto criterio financiero bien estricto. Y me acuerdo de una de las primeras deudas que tomé yo fue para comprarme un terreno, que fue mi primer paso hacia la casa propia, por así decirlo. Yo partí con un terreno primero. Hasta ese momento siempre arrendé. Pero yo siempre he manejado el tema de las deudas de la siguiente manera, que el monto de las deudas, ¿cierto?, el agregado de las deudas no representara una fracción superior de X, ¿cierto?, de mis ingresos en ese momento. Siempre manejé esa métrica como un tema bien sencillo. O sea, ok, yo me puedo endeudar, ¿cierto?, pero siempre y cuando esa deuda, ¿cierto?, no represente más que tal porcentaje, ¿cierto?, de mis ingresos que yo estaba generando en ese momento. Entonces manejaba eso en tándem. Eso es como básicamente el sentir que siempre vas a poder sostener esa deuda. Claro, mira, oye, y eso no es muy distinto a lo que hacen las empresas, por ejemplo. O sea, para hablar en un lenguaje un poco más sofisticado, ¿cierto? Las empresas hoy día normalmente tratan de manejarse con una relación deuda-EBITDA, ¿cierto? Por usar un término más técnico, determinado, ¿cierto? Y las empresas que son demasiado riesgosas son aquellas que exceden, ¿cierto?, esas métricas respecto a cierto parámetro. Bueno, las personas es lo mismo. Yo creo que una forma de ordenarse financieramente es decir, oye, ¿cuánta deuda yo puedo soportar razonablemente para también seguir durmiendo bien? Que otra cosa. Hay gente, digamos, que no le importa dormir de forma un poco más sobresaltada. Bien, por eso digo, no hay una respuesta correcta. Yo te cuento solamente cómo funcionaba yo y cómo funciono yo hasta el día de hoy. Perfecto. Entonces, fuiste armando terreno. En paralelo, ¿te gustaban las inversiones o siempre fue más temas, más ahorro, depósito a plazo, o hubo inversiones en tu vida también?
Mira, cuando hablas de inversiones supongo que te refieres a compra de ciertos activos financieros específicos. Sí. No, yo siempre he sido digamos, de invertir en instrumentos más bien diversificados. Fondos mutuos, ¿cierto? Que manejan, ¿cierto? Una cantidad importante de deuda de distintas empresas, ¿cierto? O acciones, digamos, de muchas empresas. Son portfolios diversificados. Y eso tiene que ver con lo siguiente. O sea, yo nunca tuve demasiado tiempo realmente investigar a fondo las cualidades, ¿cierto? De una empresa particular. Yo creo que cuando uno se mete, ¿cierto? A invertir en un activo específico, ¿cierto? Uno se dedica tiempo a estudiarlo, o le hace caso, ¿cierto? A alguien que se supone ha hecho toda esa pega, que bueno, ese es otro tema, digamos, pero es un poco distinto. O sea, si tú estás dedicado a tu profesión, ¿cierto? Y le dedicas mucho tiempo a eso y a tu familia, etcétera, no tienes mucho tiempo de dedicarte a examinar un activo en específico, ¿cierto? Salvo un activo, por ejemplo, un terreno. Eso sí tú te metes, ¿cierto? Porque lo entiendes, te conecta con tus prioridades, de dónde quieres vivir, etcétera, etcétera. Y eso es una excepción. Pero en general yo en mi vida en activos financieros nunca me dediqué a un activo en particular, sino que más bien siempre en inversiones más bien diversificadas. Y bajo riesgo, me imagino. Y en el caso mío, claro, también de bajo riesgo. Porque eso también es importante, porque muchas veces con todas las personas que converso, que piensan que casi que hay que empezar a dedicarse a las inversiones, pero es muy difícil combinar ser un buen generador de lucas con hacer que las inversiones también crezcan en plata. De hecho, acá tuve sentado a, no sé, pues, un inversionista muy conocido, reconocido, que se llama Tomás Claro, y él nos contaba, a mí me va bien invirtiendo, pero porque hice de la inversión mi pega. No es porque yo lo haga en mis tiempos libres. Bueno, ese es el yo punto. Dedico 10 horas diarias a invertir. Tal cual. Y se convierte en un trabajo y me va bien como cualquier persona que se dedica 10 horas a hacerlo muy bien. Entonces, me gusta mucho eso. Y ¿cuánto tratabas? Porque ese sí me interesa saber. Porcentaje del sueldo ahorrado. Más o menos, ¿cuánto tratabas siempre de lograrlo? Del orden del 25%. Entre el 25 y 30%, claro. Ya. Y eso te permitió acumular un porcentaje que en algún momento tú dijiste, ya puedo vivir de esto. Claro. Bueno, y obviamente yo aproveché muchas oportunidades o golpes de suerte que tuve, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, ese 25% era un monto interesante, digamos. Era un interesante que bueno, hoy en día, ¿cierto? Tengo un patrimonio que me permite vivir cómodamente dentro de los parámetros de comodidad que ya te he definido ya. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué trabajos crees que fueron súper importantes? ¿Y qué se necesita? Ya mencionaste antes de la disciplina importante, pero como ¿qué crees que le podrías decir a los que están escuchando, que trabajan? Porque también dijiste unas frases que me gustaron, que dijiste como dar un poquito más, agregar valor, pero ¿cómo podríamos encapsularlo en algún consejo práctico para las personas que de repente hoy día escuchen esas voces como no, es que si a mí me pagan X, hay que hacer justo X, entonces yo hago lo que me piden, que yo digo, tiene mucho sentido, pero a veces, a mí me pasó por lo menos en mi pega cuando trabajé hartos años en capitalizarme, que yo sentía que si daba exactamente lo que dice mi contrato, me iba a quedar exactamente donde estaba mi contrato. Y probablemente yo di varias horas adicionales a lo que me pedían, pero eso me llevó a que me hicieran socio, me dieran participación de la empresa, me dieran los puestos de gerencia, y esa fue mi carrera personal, y después opté por emprender. Pero en tu caso, ¿qué cosas sientes que fueron clave para que te fueran dando en el fondo esos nexos para ir creciendo en tu carrera? Qué buena pregunta, Francisco. Pero antes de contestarte, déjame decirte una cosa. O sea, yo quiero a las personas que dicen, mira, a mí me pagan esto, ¿cierto? Y este es mi contrato y me ciño a eso. Yo creo que es súper respetable también. O sea, yo creo que son las prioridades que uno tiene en la vida. Y yo respeto muchísimo a la persona que dice, mira, este es mi contrato y yo tengo una familia, tengo hijos y le quiero dedicar mucho tiempo a él. Fantástico. Son decisiones de compromiso, o como dice una palabra más útil, es un trade-off, ¿cierto? Entre una cosa y la otra. No tenías familia cuando hacía eso. Hoy día no sé. Bueno, por eso, claro. Bueno, pero entonces esas otras oportunidades. Mira, en el caso mío, yo te diría que, bueno, yo vengo del mundo un poco también de la gerencia de finanzas, ¿cierto? Y yo creo que lo que hizo quizás una diferencia en el caso mío fue de que desde la posición de gerente de finanzas tú tienes ciertas ventajas respecto al resto de la organización. Y ese acceso se llama acceso a la información.
Yo creo que como nadie en una empresa, el gerente de finanzas tiene acceso a mucha información. Y cuando tú tienes acceso a mucha información, puedes trabajar mucho con esa información, ¿cierto? Y proponer muchas cosas innovadoras o mejoras a partir del procesamiento de esa información. En este caso en particular, yo diría que fue el hecho de ir un poco más allá del rol tradicional de un gerente de finanzas y más bien, y aprovechar esa información y detectar oportunidades de mejora en otras áreas de la compañía y hacer de la gerencia de finanzas, ¿cierto?, una gerencia mucho más entretenida, mucho más amplia en cuanto a su alcance. ¿En qué lugares sientes que pasó eso, que fue un golpe así como de, oye, agregué tanto valor que eso se reconoció en la empresa? Que tú digas como anécdota chora de alguna empresa que te recuerdes. Varias, te diría yo. O sea, yo creo que lo hice en varias partes. Collahuasi, la minera Collahuasi, por ejemplo, donde yo era gerente de finanzas, ¿cierto? Y se dio la coyuntura y finalmente fui el gerente general de Collahuasi durante muchos años. Gracias, yo te diría un poco a ese rol un poco más amplio que le di a la gerencia de finanzas. Así que ese es un caso como bien emblemático de una empresa que, bueno, yo supongo que mucha gente conoce, es muy exitosa y me alegro mucho de ello. Obvio. Eso es interesante. En esas empresas que trabajaste, por ejemplo, y dedicándote a la industria, en este caso ahí estuviste en el mundo de la minería, y nunca se dio el apetito por quizá invertir también en la industria minera, aparte de estas inversiones más diversificadas. Nunca fue como, oye, no, aunque conociera la industria. No, porque además no tenía tiempo, digamos. O sea, tú 100% dedicado a cómo ser el gerente de finanzas más exitoso en ese mundo. No el más exitoso, sino que más bien, ¿cierto?, hacer de esa pega, ¿cierto?, una pega lo más entretenida posible, ¿cierto? Y aportar lo más posible. Ya, eso me gustó. Ese punto quiero tocar. Dijiste hacer la pega lo más entretenida posible. Bueno, a ver, mira, yo también hoy día hago clases en la universidad. Porque hay gente que lo pasa pésimo en su pega, que como que espera el fin de semana con tú. Bueno, porque eso es yo creo que la gente que lo pasa pésimo en la pega tiene que hacer otra cosa, ¿no? Buscar otra pega. O sea, estamos tantas horas en el día, ¿cierto?, en trabajando, que tenemos que hacer de esa actividad algo entretenido, algo motivador. ¿Dónde haces clase? ¿Qué dijiste? Yo hago clases en la UFIAñez también, en comercial. Bueno. Y ya llegamos a la mitad del capítulo. ¿Se te pasó así? Porque a mí también. Pero como les dije, lo prometido es deuda. Ahora viene de forma ordenada. Aprovecha de tomar tu cafecito y se vienen los próximos 2 sponsors que hacen posible estos capítulos. Son tremendas empresas de las cuales en todas soy o he sido cliente, dependiendo en algunas cuando he sido empresa, en otras como persona natural. Esto les va a encantar. Y seguimos con la entrevista. ¿Sabían que Defontana es el software empresarial para todo tipo de empresas? Chicas, medianas, grandes. Si que tienes tu propio mini market, cafetería o incluso si vendes por internet o una empresa de más de 300 trabajadores, siempre hay un plan para ti. Miren acá. Por ejemplo, acá en el software puedes meterte literalmente a un 360 de tu empresa. Recursos humanos, proveedores, logística, venta, análisis de datos y mucho más. Tiene un ecosistema que está integrado con 36 aplicaciones distintas. ¿Para qué? Para que esté todo ahí integrado en esta misma plataforma. Así que ya sabes, si estás emprendiendo o ya eres líder de mercado, pero quieres irte a 100% digital, con defontana.com puedes hacer que tu negocio pase a otro nivel. ¿Tú sabes que existen otras maneras de ahorrar como para tu jubilación? Para que tu pensión crezca, obviamente. Incluso la misma AFP te ofrece, en este caso AFP Habitat. Tienes el APB, que tiene beneficios estatales, y también la cuenta 2, que puedes llegar y sacar cuando quieras. Eso es espectacular. Y cuando recibes un bono, que ahora están llegando, estamos en época de bonos, o devolución de impuestos incluso, yo siempre recomiendo, cada ingreso adicional, al menos el 50%, ahórralo. Así que ahí, grande AFP Habitat, que está apoyando además a la educación financiera, auspiciando este podcast. Ya, ¿cómo lograste hacer que la pega sea entretenida? Bueno, aprovechando la oportunidad que te da esa pega. O sea, todas las pegas te dan oportunidad de hacer cosas, ¿cierto?, entretenidas también. Y bueno, y de repente tú te enfrentas a pegas que son fome. Yo me acuerdo, yo tuve una pega en algún momento, incluso fuera de Chile, que los primeros meses fueron espantosos porque eran muy aburridos. Y bueno, me moví de tal manera de cambiarme de pega dentro de la misma empresa, ¿cierto?, y hacer algo que realmente me entretuviera. Y lo logré afortunadamente, ¿cierto? Y al final iba por 2 años a Inglaterra y me quedé 4 años allá. Y de nuevo,
aprovechando esas oportunidades que te da, en el caso de la carrera, ¿cierto?, del área de finanzas, de meterte en cosas, ¿cierto?, que están relacionadas con finanzas y donde tú puedes hacer un aporte y donde aprendes de otras disciplinas, aprendes del resto del negocio, de la parte comercial, de la parte operativa, ¿cierto? Y todo eso hace tu pega muy entretenida. Por ejemplo, a mí muchas veces los alumnos me preguntan, bueno, ¿y cómo motivas a la gente? Sí, porque el área financiera suena súper aburrida. Bueno, claro, pero mira, mi respuesta es, la verdad, mira, es que yo no sé cómo motivar a la gente. Yo creo que la gente es motivada en forma endógena. O sea, la gente es motivada. Todo el mundo se levanta en la mañana y dice, oh, qué rico sería llegar a mi pega y entretenerme en la pega. Y lo que hace uno normalmente como jefe es desmotivar a la gente. Cuando me preguntan cómo motivar a la gente, oye, preocúpate de no desmotivarla. Eso es el punto número uno, porque la gente, los seres humanos, somos motivados, digamos, por naturaleza. Lo que nos pasa muchas veces en las pegas, los jefes, y me incluyo, ¿cierto?, muchas veces desmotivamos a la gente. Entonces, técnica número uno para motivar a la gente, ¿cierto?, es no desmotivarla, porque los seres humanos somos intrínsecamente motivados. Ya, o sea, tratar de evitar el cagüín, no sé qué, el ser pesado. Oye, no abusar de ellos, ¿cierto?, en todo sentido, ¿cierto?, de ridiculizarlo, ¿cierto?, delante de sus pares. Si tienes una crítica, ¿cierto?, sí, oye, la crítica es muchas veces aceptada cuando es genuina y cuando es constructiva. Agarras a la persona, ¿cierto?, la sientas al frente tuyo, ¿cierto?, y le dices, mira, esto lo hiciste mal. Y en la medida que lo hagas uno a uno, ¿cierto?, esa persona aprecia esa retroalimentación. Eso es muy constructivo. Si lo haces lo mismo, ¿cierto?, delante de tus pares, ¿cierto?, lo estás burlando. Te estás burlando. O sea, mira, hay tantas cosas que son súper sencillas. Todos los seres humanos sabemos qué es lo que nos molesta y qué es lo que nos molesta. Y cuando tú recibes una crítica bien intencionada que realmente apunta a mejorar tu desempeño, eso es muy bienvenido. A ver, nos fuimos a otro tema ahora. Sí, porque sí, todo eso sirve. Hay otro punto. ¿Cómo combinabas la vida profesional con la vida personal? En el punto, a mí me gustaría un poquito abordar, porque yo sé que te gusta la música, entonces, trabajar era entretenido, pero ¿cuánto tiempo uno, cuando está trabajando, está creciendo, está haciendo vida, familia, etc., dedicarle a la vida personal y a sus propios intereses? ¿Cómo lograste combinar eso? Porque yo siento que tuviste una vida como bien de varios aciertos, por así decirlo, porque te he visto como bien histrónico y tienes banda, y entonces, ¿cómo lograbas combinar esas cosas? Es difícil. ¿Fue siempre o al principio era más pega y después pasó el tiempo? Claro, o sea, lo que pasa es que tú me conoces ahora estos últimos años, digamos, sí, ya más viejito. Oye, ese equilibrio es difícil de lograr. Y no hay nada gratis. O sea, cuando tú realmente le pones mucho foco a tu vida profesional, ¿cierto?, porque además te entretiene, hay un sacrificio. Hay un sacrificio en tiempo de la familia, y eso, digamos, no es gratis. Y uno hoy día mira para atrás y dice, bueno, a lo mejor se me pasó un poco la mano. Puede ser. Y por lo tanto, por ejemplo, en todos estos años, digamos, donde fui muy activo como ejecutivo, que fueron muchos años por lo demás, ¿cierto?, casi 40 o 30 por lo menos, ¿cierto? Sí, se sacrifica un poco la vida familiar y por de pronto se sacrifica este otro hobby que yo tengo, que es la música. O sea, durante 30 o 35 años prácticamente no hice música. Claro, yo retomé eso, ¿cierto?, de los últimos años, ahora ya que estoy en otra etapa de mi vida. Pero en esa época, ¿cierto?, yo el tema de la música lo tuve que dejar prácticamente de lado. O sea, esto, digamos, no, uno no puede idealizar esto. Decir, oye, mira, esta persona se dedicó mucho a ser un buen profesional, y además fue el mejor padre de familia, y además tenía una... No, eso muchas veces no funciona. Los superhombres no existen. Entonces hay un sacrificio, tú tienes que hipotecar parte de las otras facetas de la vida para quizás privilegiar una otra. Y por eso yo vuelvo al comentario anterior, cuando me dice, oye, hay personas que, oye, se dedican a dar el trabajo por el cual lo pagan, ¿cierto? Es súper legítimo porque están también privilegiando o dándole por lo menos la misma, sino más importancia a estas otras facetas de la vida. Eso es súper importante, me gustó mucho eso. Bueno, volviendo a inversiones. Ahora que ya tienes más tiempo, ¿le has dedicado a ese mundo o no, o pasaste otras prioridades? Un poco más, porque, como te decía, ahora tengo un poco más de tiempo, y por lo tanto, como es un tema que me interesa, el hecho de que no lo haya hecho antes no es que no me interesara, sino que la verdad es que no tenía tiempo para eso. Hoy día sí estoy más interesado en explorar otros instrumentos financieros que me permiten, ¿cierto?, confeccionar un portfolio
con un perfil de riesgo-retorno, de utilidad-riesgo, Sí. más adecuado a mis propias preferencias. Ya. Por ejemplo, ¿cierto? Las notas estructuradas famosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una nota estructurada? Mira, una nota estructurada es básicamente una inversión que puede ser una inversión que te promete, ¿cierto? Una determinada rentabilidad, ¿cierto? ¿Ya? Pero cuya rentabilidad fluctúa un poco dependiendo qué pasa con ciertos productos de acciones. Entonces, si las cosas se mueven dentro de algún rango, ¿cierto? Tú obtienes una rentabilidad de X, ¿cierto? Bueno, y si esos activos, esas acciones, esos fondos de acciones bajan mucho, a lo mejor tú tendrías que sacrificar eso. Entonces, en ese caso en particular, tú obtienes un poco más de retorno que invertir en una renta fija común y corriente, ¿cierto? Tienes un plus, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Corres el riesgo de que ese plus sea bastante menos, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, el mundo de las acciones se cae. Sí, Eso sería un ejemplo. Hay muchas notas estructuradas. Te hablo de aquellas que he estado explorando yo un poco más y que he estado invirtiendo este último tiempo. El otro tema que me gustaría conversar, que dijiste al principio, me quedé también pensando en el tema de aprovechar los golpes de suerte. Y me gustaría hablar, porque también hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, no, es que yo no tengo contactos, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo lo lograste hacer para ir armándote? ¿O cómo se aprovecha el partir en una empresa y empezar a armar la red de contactos? Porque me imagino que tecnóloga médica, no me imagino que haya tenido una red de hoy, profesor, tampoco. Entonces, ¿cómo fuiste armando tus propias redes? Para después decir, porque hoy día probablemente alguien dice, pero Tomás es conocido. Pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo uno empieza a aprovechar esas oportunidades que se van dando? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que la única red que yo tenía al comienzo era mi rendimiento como estudiante en la universidad. Ese era el único contacto, la única red que tenía. De presentación. Ni una otra. Y bueno, el mercado laboral en ese momento estaba bastante activo y buscaban personas con determinada performance en la universidad, y tuve la suerte de irme entonces a esta empresa que tenía, yo te diría, mucha visibilidad. BHP, la minera. No, el BHC eran grupos diversificados, tenían bancos, habían celulosa y papel, tenían muchas empresas. Yo estaba en el departamento de estudio ahí. Ya. Y bueno, entonces... ¿Así como analista? Analista, o sea, analista, digamos. Y bueno, y ahí, ¿cierto? Inmediatamente, cuando trabajas ahí, y siendo un grupo tan diversificado, tenías exposición a muchas empresas. Entonces te empieza a conocer mucha gente. Pero yo diría que el contacto famoso, ¿cierto? La red, la haces tú a partir de tu trabajo. O sea, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es? Sí, yo obviamente fui desarrollando redes, pero ¿a partir de qué? No porque yo tuviera un familiar, amigo, ¿cierto? Un primo. No tenía, porque yo, los únicos parientes que tengo directos en Chile eran mi papá y mi mamá. ¿Cierto? Sí, y hay gente que lo tiene y bien por ello, que lo aprovechen en el fondo, pero alguien que no tiene. Pero es tu trabajo, ¿cierto? Y la calidad de tu trabajo y tu desempeño, ¿cierto? El que te hace visible, ¿cierto? En el mercado laboral. Ese es tu mejor contacto. Esa es tu mejor carta de presentación. La mejor red es esa. O sea, hay gente que dice, oye, mira, yo voy a hacer un posgrado porque voy a hacer redes. Ok, sí, conoces gente, pero esa red es válida en la medida que esas personas vean, ¿cierto? Que eres un buen profesional, que eres una persona agradable, que tiene ciertos talentos. Eso es lo que permite, digamos, capitalizar las redes. Siempre son tus talentos, es tu esfuerzo, es tu trabajo. No es la red per se. Hoy día en los mercados competitivos que tenemos, ¿cierto? Cuando hay mucha competencia entre las empresas, ¿cierto? Las empresas no se pueden dar el lujo de tener gente, ¿cierto? Solamente porque son parientes o son apitutados. Porque si esa persona tiene un mal rendimiento, no le sirve a la empresa, ¿cierto? Y si esa persona no le sirve, hace un mal trabajo, eso le resta competitividad a esa empresa. O sea, hoy día yo diría el mejor antídoto al pitutismo, ¿cierto? Y a la red, en ese sentido, ¿cierto? Es la competencia, que obliga a las empresas a ser súper competitivas y tener siempre gente de alto rendimiento. Eso es lo que nos protege, ¿cierto? Contra el nepotismo, ¿cierto? Y el favoritismo y la discriminación. Buenísimo. Oye, me gusta. A ver, ¿qué otra pregunta tengo? Que me han ido... Porque es primera vez, como les digo, primera vez que estamos con alguien que fue un alto ejecutivo y que nos puede contar muchas cosas. Ya, entonces, hablamos de tema de equilibrio. Que me gustó lo que dijiste. De hecho, yo he hablado muchas veces y algo que se repite en mi invitado. Normalmente este tema del equilibrio, que hoy día está muy de moda, como tratar de que todo siempre sea equilibrado. Pero yo dije, pucha, pero el equilibrio funciona mientras uno está en un estilo de vida que ya es el que alcanzó, que le gusta.
Bueno, y además que depende, ¿cómo defines equilibrio? Sí. O sea, ¿qué equilibrio? ¿Es que el 50-50 o el 70-30? ¿De qué equilibrio estamos hablando? Entonces, es bastante vago ese concepto de equilibrio, sí, ¿cierto? Sí. Y por tanto, cuando yo dije, mira, es difícil equilibrarlo, en el fondo, lo que tenía pensando es el 50-50, digamos, de alguna manera. Es clásico que uno piensa, como que todo, como que uno le dedique la mitad de la hora, no sé qué. Claro. Pero con todos los invitados ha pasado un poco lo mismo, que son como desequilibrados, porque están en una etapa de sus vidas que están metiéndole mucho mango a algo para poder hacerlo crecer. Y normalmente los que son equilibrados son, por decir algo, alguien que heredó una fortuna, su pega es equilibrarla. Ahí tiene que mantenerse en equilibrio. Bueno, no somos de eso, entonces. No somos de eso. Exactamente. Ya, entonces hablamos de eso, hablamos de cómo hacer carrera, cómo hacer el tema de los contactos, que me interesaba mucho también abordarlo. Y los cambios de pega. Ese tema también me gustaría, y no solamente de pega, sino que de ingresos. Muchas personas que a veces no saben negociar su salario, no tienen una autopercepción de cuánto valen, y a veces escucho muchas personas que llevan años en una carrera donde su sueldo solamente aumenta como el IPC anual. ¿Qué tan importante es el tema de decir, oye, yo lo estoy haciendo? ¿Cuándo te diste cuenta que tú decías, oye, mi pega vale y tengo que empezar a cobrar más? ¿O tuviste siempre la fortuna de un buen jefe que, oye, yo te pago el doble al tiro, por decir algo? Es un mix. Yo creo que es un mix. Es un mix. O sea, a ver, yendo a la primera parte de tu pregunta, el cambio de pega. Yo siempre me cambié de pega y no me cambié mucho de pega, ¿cierto? Porque, bueno, siempre me ha gustado lo que estaba haciendo, pero llega un momento en el cual uno dice, ¿sabes qué? Es el momento de cambiar porque ya he hecho esto, he hecho muchos años, estoy empezando a no entretenerme tanto. Y ahí es cuando yo me he cambiado. Por ejemplo, en Coyahuasi, por ejemplo, que estábamos hablando de ese trabajo, tuve 14 años. 14 años. 14 años. En Colbún, ¿cierto? Ahora que fue mi último trabajo, tuve gente general 8 años. Entonces, no soy una persona que se ha cambiado mucho de pega, digamos. Y los cambios los he hecho generalmente buscando algo distinto, aprender algo nuevo, ¿cierto? Y en base a esa inquietud. Y en cuanto al tema de la evolución salarial, mira, yo creo que en general, uno cuando demuestra que es un buen profesional, ¿cierto? Normalmente las mismas empresas te promueven salarialmente. Yo sé que muchas veces la gente se frustra, ¿cierto? Y va y pide un aumento de sueldo, ¿cierto? Yo no recomiendo eso, en general. Yo no lo recomiendo porque a no ser que sea una empresa, digamos, que en realidad no tiene ni un sistema para identificar talento y premiar, ¿cierto? En cuyo caso mejor, en vez de pedir aumento de sueldo, es cambiarte de pega, digamos, porque no es la empresa en la cual uno quisiera estar. Normalmente eso ocurre automáticamente. O, por ejemplo, cuando uno dice, ya, yo me voy a cambiar de pega, ¿cierto? Y va, ¿cierto? Y conversa con su jefe y dice, mira, está esta oportunidad y me voy, te quiero avisar. Y ahí normalmente también es cuando hay una reacción de la empresa. Y dice, oye, este tipo, o esta chica, ¿cierto? Es muy talentosa, no podemos perderla. Y el sistema rápidamente se mueve y te hacen una contraoferta. Eso también ocurre muchísimo. Entonces, yo la verdad es que no, eso de ir a pedir un aumento de sueldo es como una medida de último recurso. Y entiendo que muchas veces se da eso, pero ese tipo de empresas, ¿cierto? No, quizás hay que reflexionar respecto de la continuidad de uno dentro de esa empresa, porque las empresas bien manejadas, ¿cierto? Normalmente tienen sistemas para detectar, ¿cierto? Cuando se producen ciertos desequilibrios, ¿cierto? Entre lo que tú estás pagando y lo que vale esa persona en el mercado, ¿cierto? Entonces, eso debería ocurrir en forma bastante espontánea. Las empresas normalmente tienen sistemas de evaluación periódica de las rentas, estoy alineado, no estoy alineado con el mercado, y se producen las correcciones a través de ese proceso. Y las empresas que no lo tienen, bueno, es porque eso es reflejo, ¿cierto? Que esas empresas tienen otros problemas también. Y quizás eso de ir a pedir un aumento de sueldo no es quizás la mecánica más recomendada. Perfecto. ¿De qué haces clase? De estrategia. De estrategia como empresarial. Claro, estrategia de empresas. Claro. ¿Y cuál sería, ya para ir como medio finalizando, cuáles son las estrategias que le enseñas a tus alumnos que crees que puede ser relevante para cualquiera que nos está viendo? Qué buena pregunta, Francisco. Mira, uno siempre piensa en estrategia, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿cierto? Pero en el mundo empresarial uno normalmente piensa en empresa, ¿cierto? Bueno, y el curso en realidad es estrategia empresarial.
Pero las personas también tenemos que tener estrategia. Porque ¿qué es lo que es estrategia en el mundo de los negocios? Es responder la siguiente pregunta. ¿Por qué los clientes me van a comprar a mí y no le van a comprar a la competencia? ¿Qué me hace a mí distinto en el mercado? Eso es estrategia. La respuesta a esa pregunta, esa es la estrategia de la compañía. Es decir, oye, yo le prometo, le hago una oferta, le hago una propuesta a mis clientes que tiene estas características y esa propuesta es distinta a mi competencia. Y por eso que los clientes me van a comprar a mí. Extrapola eso mismo a nivel de las personas. Las personas también tenemos que tener estrategia, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace a mí un activo, ¿cierto? Atractivo en la pega. ¿Qué me hace distinto? ¿Por qué la empresa me va a contratar a mí y no a la persona del lado? ¿Por qué? Eso es estrategia. Y por eso que el concepto de estrategia se aplica no solamente a las empresas, sino que también a nivel de las personas. Y ahí es donde entra a jugar toda esta variable de desarrollar nuevas habilidades, el talento también de hablar. Miles de cosas. Oye, idiomas a lo mejor para algunas cosas, ¿cierto? Conocimientos específicos en otras áreas. Trabajar mucho también, ¿cierto? Las habilidades blandas, por ejemplo. También. O sea, puede ser un abanico inmenso de cosas, ¿cierto? Y que tiene que ajustarse un poco también a las capacidades, a las fortalezas que uno tiene, ¿eh? Pero uno no puede, ¿cierto?, dejar de pensar en estrategia también como persona en el mundo laboral, ¿cierto? ¿Por qué esa empresa que a mí me gusta, que me encantaría estar ahí, por qué me va a contratar a mí y no a la persona del lado? ¿Por qué? Totalmente. Y la respuesta a eso es estrategia. Me encanta, me encanta. De hecho, a mí me llegó un mensaje que me chocó la semana pasada de un alto ejecutivo de una empresa que no voy a mencionar, pero que vale más de $1.000 millones. O sea, una empresa grande. Y me escribe un mensajito. Y dice, saludo anónimo. Y dice, oye Francisco, te sigo hace más de un año y me encanta, oye, tú no sabes lo que impacta tu contenido. Toda mi vida me he dedicado a hacer aumentar el patrimonio de las empresas que trabajo. Esa es mi pega. Soy CEO de una empresa muy grande y mi pega es hacer aumentar el patrimonio de donde estoy. Y lo he hecho muy bien. Y nunca se hablan de el patrimonio personal. Nunca me enseñan y nunca hablé de eso, nunca estudié de eso. Y siguiendo tus consejos básicos, desde ahorrar en café, etcétera, resulta que empecé a armar mi fondo de emergencia y, cuento corto, tuve un hijo que nació con epilepsia severa. Y dijo, nunca en mi vida me había sentido tan seguro porque pude pagar todo al contado, no tuve que endeudarme. Y eso lo aprendí gracias a entender que las finanzas personales son igual de importantes que las finanzas empresariales que está y solamente generar ingresos, que él parece ser que era una bestia en generar ingresos, pero no administrado. Yo quedé así como con tiritón, porque también me escribe mucha gente que gana sueldo mínimo y está ahorrando y también es súper emocionante, pero es como esto de llevar la educación financiera a todos lados. Y dentro de eso también está la estrategia. Si la estrategia tiene que estar un combinado de cómo voy armando mi vida y no todo el mundo la recibe. Tú tuviste la fortuna, debo decir, de que también pueden haber sido cosas buenas y cosas malas, pero tus padres vivieron como una vida de que era importante el cuidado personal. Y eso lo tuviste siempre. ¿Cómo lo haces? Y esta es la última pregunta, porque esto me pasa con muchos profesionales o emprendedores que dedican su vida a lo suyo, con transmitir esos valores a tu familia. ¿Cómo se logra esa parte que a veces uno el día a día se lo lleva y qué sé yo? Y también, muchas veces también los hijos, yo no sé cómo fue tu infancia, pero me imagino que quizás tus hijas partieron más arriba de cómo partiste tú. Claro. Entonces, ¿cómo se logra tratar de transmitir eso? Que me pasó, por ejemplo, con Felipe Bier, que me decía, él tenía un desafío muy grande porque su padre formó un imperio. Y él me decía, pucha, a mí me tocó jugar a la guitarra, y yo tenía más tiempo libre porque mi papá me hizo un tiempo bueno. Él fue el del tiempo duro y yo tuve el tiempo bueno, pero me enseñó mucho. Y él ahora tenía el desafío con sus hijos de cómo enseñarle eso y que no echen por la borda esto, que como que ellos sientan que nacieron compo. Es como que todo está. ¿Cómo ha sido en tu caso eso? ¿Lo has podido palpar? ¿Se nota? ¿Y cómo se trabaja? Sí, bueno, a ver, uno es hijo de sus padres, ¿cierto? Y por lo tanto, mucho del ADN uno también lo transmite a los hijos. Y en el caso mío y de quien era mi señora,
cuando teníamos los hijos en la casa todavía, ¿cierto? También vivimos una vida así muy, muy ordenada, bien disciplinada financieramente, sin nada de ostentación, ¿no es cierto? Y eso también se logra transmitir, ¿cierto? Y bueno, y todas mis hijas trabajan, ¿cierto? Y tengo 3 hijas, entre paréntesis, ¿eh? Todas ellas trabajan, ¿cierto? Se sacan la mugre y valoran, ¿cierto? Valoran las cosas que pueden... las cosas que pueden comprar, se dedican a ahorrar también, ¿cierto? Ya están todas bastante bien posicionadas en cuanto a su primera casa, ¿cierto? Han manejado ese tema y espero, ¿cierto? Que eso es gracias un poco a la educación, a la formación, a lo que ellos vieron, ¿cierto? Era la forma en la cual nosotros nos manejábamos en nuestra casa, ¿eh? Así que ha sido... Es distinto, porque obviamente las restricciones que yo tuve, ¿cierto? No son las restricciones que vivieron ellas, pero porque estaban en otro mundo. O sea, tampoco nos podemos aislar de esa realidad, ¿cierto? Como país también somos un país distinto. Hoy día, ¿cierto? Que en el año, no sé, 1970 o 1969, cuando yo era chico, ¿no? Eso ha cambiado, ¿cierto? En buena hora, ¿eh? Y eso se transmite también en la educación, ¿eh? Y hay que buscar ese equilibrio y bueno, estamos también llenos de malos ejemplos, ¿cierto? Y malos antecedentes de los cuales uno también aprende, ¿eh? Y trata de corregir eso, ¿eh? De todas maneras. Oye, Tomás, muchas gracias por esta entrevista. De verdad, muchos tips buenísimos. Si quieres, te dejo el último mensaje para despedirte de los que te están viendo. Si le puedes dar un consejo a los jóvenes. Como ya hace clases a jóvenes, me imagino que tienes... yo no, me quedaría dar consejos, ¿cierto? Yo creo que no, yo no doy consejos, ¿cierto? Bueno, más bien una experiencia. Más bien trato de compartir mi experiencia, ¿cierto? Un poco contar las cosas que me funcionaron, contar las cosas que no me funcionaron, ¿cierto? Estoy hablando puntualmente en clase, ¿eh? Y quizás el mensaje, reiterar el mensaje, no el consejo, el mensaje respecto de la estrategia personal. No es un tema abstracto, ¿cierto? Que aplica a grandes empresas, es un tema que nos debe importar a nosotros como personas en el día a día también. Así que a trabajar la estrategia. Bueno, muchas gracias. Como siempre, recuerden suscribirse, la campanita, seguirnos y vayan dejando en los comentarios qué nuevos invitados quieren que vayan viniendo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Con Peras y Finanzas.